Siempre creí que los sueños de mi hijo eran un poco locos. Recuerdo aquella tarde en la que, después de un largo día, llegó a casa con una expresión en la cara que no había visto antes. «Mamá, quiero alquilar un departamento», dijo. Su voz llena de una mezcla de determinación y nerviosismo. Ann lo miré, incrédula. «¿Un departamento? Pero ¿de dónde sacarás el dinero?». Mis amigos me advertían que era una locura, que nadie en su sano juicio podría alquilar un lugar en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. «Es un sueño imposible, Mariana. Tú deberías ser la voz de la razón», me decía Marta, arrugando la frente. Pero algo en la mirada de mi hijo me hizo reconsiderar. Había una chispa, un brillo que sabía que no podía apagar. Decidió que lo intentaría y lo apoyé. A medida que pasaron las semanas y su trabajo avanzaba, comenzaron a surgir comentarios despectivos. «¿Vieron al hijo de Mariana? ¿Cree que puede ser arrendadora Ness?». Un chiste. Las risitas se mezclaban con las bebidas en las reuniones familiares y eso me dolía. Cada palabra era como un clavo en el corazón. Mi hijo sonreía, pero detrás de esa sonrisa había un esfuerzo enorme y un talento único. «Mamá, ya tengo un lugar», exclamó un día, casi saltando de emoción. Era un pequeño departamento, pero para él era un castillo. Lo vi entrar y salir con cajas, cada paso un poquito más cerca de su sueño. Él solo decía: «Ann, lo lograré. Te lo prometo». A mí me costaba seguir creyendo, pero le hacía falta mi apoyo. Unos meses después, se organizó una fiesta en el edificio donde trabajaba. Mi corazón latía con fuerza al pensar que allí estarían aquellas mismas personas que se burlaban de él. «¿No crees que sería incómodo para ti?», le pregunté. «No, mamá, es hora de que me vean», respondió con una confianza que me dejó sin palabras. Aquel viernes el ambiente era eléctrico, la música resonaba por los pasillos, la mezcla de risas y murmullos llenaba el aire. Al llegar, la decoración se veía impresionante. Mis ojos escudriñaban la habitación hasta que en un rincón vi a aquellos que se habían reído de él. Sus miradas eran de burla, pero yo sabía que en el fondo había un hilo de duda. De repente, el silencio cayó de manera abrupta cuando mi hijo tomó el micrófono. «Hola a todos», comenzó, su voz resonando un poco temblorosa pero firme. «Sé que muchos de ustedes pensaron que mis sueños eran locura, pero hoy aquí tengo algo que anunciar». Miradas perplejas se cruzaron en la sala como un juego de dominó que esperaba caer. Sentí una inmensa tensión en el aire. «Soy el arrendador de este edificio y bienvenidos a mi primer gran evento», dijo, sonriendo con una seguridad que se extendía más allá de su edad. Aunque una parte de mí quería que se perdiera entre la multitud, otro grito de orgullo me detenía. Al mismo tiempo, las caras alrededor comenzaron a cambiar. La sorpresa y la vergüenza invadieron las expresiones de aquellos que alguna vez se burlaron de él. Nunca olvidaré esos rostros, el reflejo de la arrogancia convertida en asombro, mientras la incredulidad se adueñaba del ambiente. Una oleada de murmullos recorrió la sala, y pude ver cómo cambiaban de opinión sobre mi hijo en un instante. «¿Qué hicimos?», escuché que alguien murmuraba. «No lo puedo creer». Lo que parecía ser una simple historia de trabajo se transformaba en una lección sobre la perseverancia y el valor de nunca subestimar a alguien. Mientras la celebración continuaba, pensé en cómo la vida a veces te regala esos momentos de justicia poética, donde el esfuerzo se convierte en reconocimiento. A medida que la noche avanzaba, solo podía pensar en lo que vendría después. La vida de mi hijo estaba cambiando, y con ella, la de aquellos que alguna vez lo desestimaron. Pero en ese instante, un nuevo dilema apareció en mi mente. Si él ya había alcanzado su sueño, ¿a dónde irían sus aspiraciones a partir de ahora? Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una alerta rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente, así que revisa si sigues suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. ¿Sería esta la puerta de entrada a algo mayor? La música seguía sonando y el ambiente, que antes era de burla y desdén, se transformaba poco a poco en un verdadero festejo. Pero aún así, sentía el peso de la mirada de aquellos que alguna vez subestimaron a mi hijo. ¿Y ahora qué?, me repetía en silencio, observando cómo el orgullo y la sorpresa danzaban al ritmo de la música. Decidí acercarme a él, que en ese momento estaba rodeado por un grupo que lo aplaudía con entusiasmo.
Mamá, mira, no puedo creerlo, dijo mientras su sonrisa iluminaba la habitación. Él había conseguido lo que muchos consideraron un sueño imposible, pero al mismo tiempo, una pequeña inquietud comenzó a posarse en mi pecho. ¿Cómo te sientes? Esto es solo el inicio, ¿verdad? Le pregunté, intentando descifrar sus pensamientos detrás de ese brillo en sus ojos. Él asintió, aunque había una sombra de preocupación en su expresión. Claro, es solo el comienzo, pero ahora que saben quién soy, tendrán expectativas mucho más altas, confesó. Su voz temblaba un poco, como si el peso de la responsabilidad comenzara a caer sobre sus hombros. Lo entendía perfectamente. Ser un joven arrendador en un área donde la competencia era feroz no era tarea fácil, pero esa duda que se instalaba en su mente me hizo reflexionar la lucha que había llevado por ser aceptado. Podría volverse aún más intensa. La fiesta continuaba, con risas y aclamaciones, pero noté que algunas de las caras que antes se reían de él ahora se acercaban con sonrisas forzadas, tratando de parecer amigables. Oye, yo creo en tu idea de negocio. Deberías considerar expandirlo, dijo Luis, un amigo de los que solían reírse. La manera en que sus ojos se abrían, como si se despojara de una máscara, indicaba que realmente estaban reconsiderando su opinión, pero una parte de mí me decía que no dejáramos que esas palabras lo distrajeran. Es bonito oír esas cosas, pero no necesito la aprobación de nadie, replicó mi hijo, alzando la barbilla con una determinación renovada. Lo que hice lo hice por mí, no para que los demás me validen. Las palabras resonaron poderosamente en mi corazón. Aunque sabía que él siempre había sido un luchador, ahora parecía haber encontrado un nuevo propósito. Mientras hablábamos, se acercó a nosotros una mujer, que era una de las más influyentes en su círculo, la misma que había dicho en voz alta que nunca lo lograría. Felicitaciones, la verdad pensé que esto era un broma, pero parece que realmente lo lograste, dijo con una sonrisa que apenas escondía su sorpresa. Definitivamente quieres mantener este lugar en el mapa, ¿verdad? Al oír esto, me sentí una mezcla de rabia y orgullo. Mi hijo sonrió, pero podía ver que esa oración lo había marcado. No necesito que ustedes me mantengan en el mapa, simplemente quiero que mis sueños sean los que me lleven a donde debo estar, respondió con firmeza, dejando a todos en un silencio incómodo. La noche continuaba, y mientras las luces parpadeaban y la música se transformaba en un suave murmullo, me quedó claro que el desafío ahora no solo era mantener su sueño, sino que debía luchar contra aquellos que un día pensaron que solo era un chiste. Esto es solo el inicio, pensé. La vida a veces te empuja a los límites, y mi hijo no solo había cruzado un umbral, sino que estaba listo para conquistar nuevas rutas que aún no había explorado. Y si el siguiente paso era aún más grandioso, ¿podría mi hijo ser no solo un arrendador, sino un pionero en el negocio de bienes raíces? Las preguntas parecían desplegarse como una lluvia de ideas en mi mente. Mientras reflexionaba, una risa resonó cerca de nosotros y una mujer exclamó: «Vamos, hay que celebrarlo en grande». Un brindis por el nuevo arrendador de la ciudad. Sin pensarlo, levanté mi copa, sintiendo que los recuerdos de la burla se desvanecían. Pero justo cuando la alegría llenaba la habitación, un nuevo giro inesperado se avecinaba. En mi mente, una nueva pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Realmente conoceríamos a todos los secretos que había detrás de este nuevo mundo que mi hijo estaba a punto de desbloquear? A medida que la música seguía sonando, el panorama se tornaba más intrigante. La historia de mi hijo apenas iniciaba, y yo estaba lista para ser su testigo. Pero un último detalle antes de continuar. ¿Quién se atrevería a cruzar el umbral de su éxito y convertirse en su competencia? Quédense con nosotros porque esto apenas comienza. Siempre creí que los sueños de mi hijo eran un poco locos. Recuerdo esa tarde en la que, después de un largo día, llegó a casa con una expresión en el rostro que no había visto antes. «Mamá, quiero alquilar un departamento», dijo. Su voz llena de una mezcla de determinación y nerviosismo. Lo miré, incrédula. «¿Un departamento? ¿Pero de dónde?»,
¿Sacarás el dinero? Mis amigos me advertían que era una locura, que nadie en su sano juicio podría alquilar un lugar en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, vi cómo ese sueño se hacía realidad. Mi hijo logró alquilar un pequeño departamento, y todo parecía ir bien hasta que un día, durante una cena familiar, escuché una serie de risitas. ¿Vieron al hijo de Mariana? Cree que puede ser arrendador and es un chiste. Las palabras me atravesaron como dagas, y aunque mi hijo sonreía, detrás de esa sonrisa había un esfuerzo enorme. Los susurros no se apagaban, y la burla se había vuelto un eco constante en nuestro círculo social. Un día, le pregunté, ¿no te molesta lo que dicen de ti? Él simplemente se encogió de hombros. Mamá, estoy listo para demostrarles que están equivocados. Esa determinación me llenó de orgullo, pero también de preocupación. Esa noche se organizó una fiesta en el edificio donde trabajaba. El ambiente era eléctrico, la música resonaba y el lugar estaba llenísimo de gente que jamás imaginé ver en su nuevo hogar. Cuando llegamos, mi corazón latía a 1000 por hora. Allí estaban aquellos que alguna vez se burlaron de él, observándolo con expresiones que denotaban desdén. ¿No sería incómodo estar aquí?, le pregunté. No, mamá, es hora de que me vean, respondió con una confianza que no podía ignorar. Mientras la fiesta avanzaba y las risas llenaban el aire, sentí que la atmósfera cambió cuando mi hijo, con un micrófono en mano, tomó la palabra. Hola a todos, comenzó diciendo, su voz temblorosa, pero firme. Sé que muchos de ustedes pensaron que mis sueños eran locura, pero hoy estoy aquí para decirles algo importante. El silencio recorrió la sala como una ola, y cada vez que miraba los rostros que antes se reían de él, sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Soy el arrendador de este edificio, y bienvenidos a mi primer gran evento. Su voz resonó, con un eco que parecía reflejar la incredulidad en los rostros de los asistentes. Las miradas de aquellos que se habían burlado cambiaron por completo. Una ola de murmullos se desplegó, y, mientras observaba ese monumental cambio, no podía evitar sonreír. Un hombre al fondo exclamó, ¿qué hicimos?, mientras un par de mujeres se tapaban la boca, incapaces de procesar lo que escuchaban. Aquel momento, que parecía un chiste al inicio, se convertía en una reivindicación. Entre celebraciones y aplausos, mi hijo lucía más seguro que nunca, pero como madre, sabía que esto solo era el comienzo. La vida podía ser caprichosa. La alegría pronto se transformó en una nueva carga, porque ahora la presión de cumplir con las expectativas iba en aumento. En medio de las felicitaciones, me acerqué a él. ¿Cómo te sientes? Esto es solo el inicio, ¿verdad? Mi corazón latía con fuerza al pensar en las posibilidades. Mirándolo a los ojos, noté que había una sombra de preocupación. Claro, pero ahora la gente espera más de mí, y lo que comenzó como un sueño se siente como una responsabilidad. De repente, se acercó a nosotros una de las mujeres más influyentes de la ciudad, quien había sido una de las que menos creyó en su éxito. Felicitaciones, debo admitir que jamás pensé que lo lograrías, dijo, tratando de disimular su sorpresa. Deberías considerar expandir tu trabajo. En ese instante, entendí que no solo se trataba de un evento, sino el inicio de un camino lleno de más desafíos. Mi hijo sonrió con confianza, pero yo veía en su mirada una mezcla de euforia y miedo. Lo hice para mí, no para complacer a nadie, respondió, y sus palabras resonaron en mí. La fiesta continuaba con un bullicio de risas, pero sentí que el aire se tornaba más denso con cada nuevo cumplido. ¿Qué les haría pensar que esta vez sería diferente? La duda comenzaba a asomarse nuevamente. Mientras la noche avanzaba y la música siguió sonando, me quedó claro que no solo había cruzado un umbral, sino que estaba a punto de desatar el verdadero potencial que llevaba dentro. Algo en mi interior me decía que esto era solo el primer paso. No podía evitar pensar en lo que vendría después. Los murmullos sobre hacer crecer su negocio empezaron a formarse en mi mente. En medio de la celebración,
Una parte de mí se preguntaba, ¿quién se atrevería a entrar en su camino ahora que había comenzado a elevarse? No solo necesitaban prepararse para la competencia, sino también para enfrentar sus propias inseguridades. Pero antes de continuar, una breve pausa. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si estuvieras en su lugar? Antes de que avancemos en esta historia, asegúrate de dejar tu like y suscribirte para no perderte lo que está por venir. La vida a veces nos lleva por caminos inesperados, y mi hijo estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca imaginó. Y ahora, ¿realmente quién sería el verdadero dueño de sus sueños? La historia apenas comenzaba. Siempre creí que los sueños de mi hijo eran un poco locos, pero nunca imaginé que ese sueño se transformaría en una realidad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de la fiesta, las cosas fueron diferentes. Mi hijo había logrado su objetivo, pero con cada muestra de éxito, la presión sobre sus hombros se hacía más pesada. Ahora viene lo difícil, mamá, me confesó un día mientras tomábamos un café. Su mirada, que solía brillar con optimismo, empezaba a reflejar las dudas que lo asaltaban. No se trata solo de ser el arrendador. Tengo que manejar todo esto y demostrar que puedo mantenerlo. Recuerda que empezaste porque creías en ti mismo. Le ofrecí en un intento de apoyar su confianza, pero había algo en el aire que no podía ignorar. Mientras los días pasaban, sus sueños se iban entrelazando con las expectativas de quienes antes se burlaban de él. ¿Y si me equivoco?, preguntó un día, y sentí un nudo en el estómago. La antesala de su éxito se convirtió en una selva de desafíos inesperados. Las redes sociales estaban llenas de comentarios tanto positivos como negativos, seguidores de su historia, pero también detractores que estaban ansiosos por ver cómo caía. Veía a mis amigos bromear, pero ahora estoy en el centro de atención, continuó. No sé si podré soportar tanto. A medida que lanzaba nuevos anuncios y promociones para el departamento, cada notificación de su teléfono sonaba como un tambor al que se invita a bailar, pero a veces el ritmo era descompasado. La presión estaba presente. Las reuniones con inversionistas que esperaban más de él eran agotadoras. El eco de sus pasos se sentía como un recordatorio constante de las conversaciones que había escuchado en el pasado. Es solo un chico con un sueño, pero en su pecho latía un coraje que no podía desaparecer. Hasta el día en que recibió una llamada que cambiaría todo. Hola. Su voz temblaba un poco cuando contestó. Era un empresario influyente, alguien que estaba interesado en discutir una colaboración. Tu enfoque me ha impresionado, y podría interesarme invertir en tu próximo proyecto, dijo la voz al otro lado de la línea. Sus ojos se iluminaron de inmediato. El encuentro fue programado para la próxima semana, y la emoción se mezcló con el miedo. Esto podría ser un gran paso, mamá, pero ¿y si no les gusta mi idea?, cuestionó frunciendo el ceño. Si te has esforzado tanto, ¿por qué dudarías ahora?, le respondí. Recuerda quién eres y cómo llegaste hasta aquí. El día de la reunión llegó y todo fue como en un sueño. La sala de conferencias era austera, pero llena de energía, y la mirada de los ejecutivos casi perforaba la presentación que había preparado. Lo que he hecho hasta ahora no es una casualidad. Comenzó a exponer con más energía de la que había imaginado. Sus palabras eran como balas de motivación que disparaba hacia la audiencia, y en mi corazón sentí que quizás estaba listo. Después de su presentación, uno de los inversores se acercó a él, alzando una ceja de sorpresa. Debo admitir que, al principio, no creí que alguien tan joven pudiera ofrecer tan buenas ideas, pero creo que podría invertir en tu proyecto. La sonrisa que se dibujó en el rostro de mi hijo fue como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. Sin embargo, el desafío no había terminado. Mientras celebrábamos ese pequeño triunfo, una sombra apareció en nuestro camino. Alguien había hecho un intento por sabotear su trabajo, filtrando rumores en las redes sociales y poniendo en duda su credibilidad como arrendador. Tranquilo, hijo, le dije, no te dejes llevar por el ruido. Tu trabajo hablará por ti. Pero algo en su mirada revelaba que sus ataques habían calado hondo. Pero esto podría volverse en mi contra. La gente puede creer lo que les digan, replicó, y yo sabía que era cierto. Mientras navegábamos por este nuevo mar de adversidades, no podía evitar pensar en el futuro. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, pero había que mantener la calma. Necesitaba un plan.
algo que le brindara la fuerza para seguir adelante. No solo por él, sino por todos los que habían empezado a mirar con admiración. Después de unas semanas, mi hijo decidió que haría un encuentro puertas abiertas en su departamento. Invitaría a todos aquellos que habían dudado de él. «Es hora de que comprueben de que soy capaz», me dijo, y sentí un cosquilleo de orgullo y nerviosismo al mismo tiempo. Pero en el fondo, una pregunta crecía en mi mente. ¿Serían realmente capaces de superar sus malas acciones, crecer como persona y al mismo tiempo defender sus sueños sin que el pasado los atrapara? ¿Qué pasaría si esta reunión se salía de control? Así que, mientras se preparaba para el evento, me preparé mentalmente para lo que podría suceder. Y así, con el evento en el horizonte, les invito a descubrir este nuevo capítulo en la vida de mi hijo. ¿Podría este encuentro ser la oportunidad que necesita para solidificar su éxito y callar a aquellos que aún desconfían? No se lo pierdan. La historia de un joven arrendador que no solo busca cumplir sus sueños, sino establecer un legado que rebose confianza y valentía apenas comienza. Siempre creí que los sueños de mi hijo eran un poco locos, pero nunca imagina que su esfuerzo lo convertiría en lo que es hoy. Un joven arrendador que no solo desafió las expectativas sociales, sino que las rompió por completo. Después de aquella fiesta reveladora, donde muchos se quedaron boquiabiertos al descubrir su verdadera identidad, todo se transformó. Pasaron los días y las semanas, y mi hijo se llenó de energía y determinación. La burla se convirtió en admiración, y los rumores que alguna vez lo rodearon empezaron a desvanecerse como sombras al amanecer. Sin embargo, con cada nuevo reconocimiento, también llegaron las presiones. «El siguiente paso es crucial, mamá», me decía a menudo, mientras el brillo de su éxito continuaba deslumbrando a quienes antes se reían de él. «Debes recordar por qué comenzaste todo esto», le respondía, tratando de recordarle que el camino hacia sus sueños había sido forjado con esfuerzo y pasión. Una tarde, mientras revisábamos algunas obras en su departamento, me miró y dijo: «Ann, desde que revelé quién soy, he recibido muchas ofertas y promesas, pero, mamá, ¿y si me equivoqué?». Su voz temblaba, y detrás de su confianza podía ver la preocupación. De repente, una idea brilló en su mente. «Voy a organizar un encuentro, el despertar de mis sueños. Invitaré a todos, a los que se burlaron de mí, y a los que nunca creyeron en mi visión». No podía creer lo que oía. Sería la prueba definitiva, no solo para aquellos que lo desestimaron, sino también para él mismo. «¿Estás listo para esto?», le pregunté, sintiendo el frío de la incertidumbre recorrerme. «Es ahora o nunca». Y así comenzó la cuenta regresiva para el evento. El día llegó y el departamento estaba lleno de gente. Anticipación flotaba en el aire. Con una sonrisa segura, mi hijo se hizo cargo de la presentación. Con palabras poderosas, describió su viaje, los desafíos que superó y los sueños que aún tenía por delante. «No solo se trata de mí, se trata de todos ustedes que me han impulsado a ser mejor», resonó su voz en la habitación, mientras los rostros de los escépticos reflejaban una mezcla de orgullo y asombro. Entonces, un momento increíble sucedió. Aquella mujer que tanto había dudado de él se acercó y le extendió la mano. «Perdona mis palabras pasadas. Me he dado cuenta de que subestimé tu potencial. Quiero ser parte de tu futuro». Mi corazón se llenó de emoción al ver cómo el ciclo de la burla se transformaba en reconocimiento y respeto. Cada aplauso, cada sonrisa, cada mirada admirativa ampliaba su confianza. Pero lo más importante, no solo estaba creando su éxito, sino también construyendo las bases de una comunidad que lo apoyaría. Aquellos que antes eran críticos, ahora estaban fascinados por su visión audaz y por la fuerza que había demostrado. A medida que el encuentro terminó y la música sonó, sentí que el miedo y la tristeza se disipaban. Miré a mi hijo y su luz era más brillante que nunca. «Lo lograste, campeón», susurré, y él sonrió, sabiendo que este era solo el comienzo. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. Si te ha gustado esta inspiradora historia, te invito a suscribirte y darle like. Asegúrate de no perderte más capítulos llenos de lucha, superación y sueños cumplidos. Gracias por acompañarnos en este viaje. ¡Hasta la próxima!